Bienvenidos a esta cápsula informativa de Infinitamente Aprendiendo. Hoy vamos a hablar del caso de la pequeña Surelmi. Recordemos que Surelmi es una niña de 9 años que enfrentó un obstáculo inesperado el cual vulneró su derecho a la educación. Su historia nos recuerda que cada procedimiento legal, que detrás de cada procedimiento legal hay una vida, un futuro y un sueño. Además de cómo el juicio de amparo se convierte en la herramienta clave para poder proteger sus derechos. Recordemos que Surelmi fue inscrita en el primer grado de preescolar por el profesor Luis Velázquez de León. Es un profesor de la Secretaría de Educación Pública, que no mandó realizar ninguna evaluación diagnóstica previa para reconocer sus conocimientos y habilidades, lo cual genera un vacío. La niña, al ser colocada en un nivel que no corresponde a su desarrollo real, afecta su proceso educativo. La falta de un diagnóstico vulnera el principio del interés superior del niño. Se omite por completo el derecho a la educación adecuada y pertinente reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. La situación derivó a la necesidad de activar recursos legales para garantizar su acceso a la educación. El amparo es un mecanismo constitucional en México que protege a las personas frente a actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este caso, se trata de la negativa y resistencia de una institución educativa a la inscripción de una menor a su nivel adecuado, y a pesar de que ya la madre había emitido una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación. La negativa de inscripción por falta de documentos, ya que estos requisitos exceden lo establecido por la Ley General de Educación, ya que esta garantiza el acceso inmediato a la educación básica sin condicionamientos administrativos que vulneren el derecho de la menor. La inscripción incorrecta en un nivel inferior a la capacidad de la pequeña, ya que sin esta evaluación diagnóstica previa se le inscribe en el primero de preescolar. Esto genera un desajuste académico y emocional, pues la niña ya había cursado todo esto en su país de origen. Y pues siendo colocada en un nivel inferior a sus capacidades, vulnera el principio del interés superior de la niñez, que es reconocido en la Constitución y en la Convención de Derechos del Niño. La madre, al buscar justicia, se acerca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella presenta una queja formal, que tras la investigación de la CNDH, emitió la recomendación dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a la institución educativa, señalando la obligación de garantizar el acceso inmediato a la menor en la educación básica sin discriminación. Esta recomendación incluyó medidas de reparación y la instrucción de inscribirla en el grado correspondiente. La institución educativa dio negación a la recomendación, argumentando que no es vinculante y que debía seguir los lineamientos administrativos de la SEP. Se alegó que sin la documentación completa no se puede garantizar la inscripción. De esta manera, priorizó la norma burocrativa sobre el derecho humano, evidenciando la tensión entre el derecho administrativo y el derecho humano, mostrando cómo las instituciones pueden escudarse en trámites para justificar sus exclusiones. El problema jurídico es que las recomendaciones de la CNDH pues no fueron vinculantes. La madre de Surelmi se vio obligada a acudir a la Defensoría de Oficio del Poder Judicial Federal. Ellos, tras analizar el caso, se determina que es exactamente una violación directa a los derechos fundamentales, el derecho a la educación y el principio de interés superior de la niñez, junto con el derecho a la no discriminación. Se le va guiando para iniciar el procedimiento judicial, que en este caso es un juicio de amparo indirecto, como vía constitucional para proteger de manera inmediata los derechos de la menor. El motivo es de que el amparo es el mecanismo previsto por los artículos 103 y 107 de la Constitución y en la Ley de Amparo. En un momento los vamos a ver. Para defender a cualquier persona frente a actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales. En el caso de Surelmi, la negativa de inscripción y la resistencia institucional constituyen en un acto de autoridad, que esto afecta directamente el derecho humano a la educación. El amparo permite que un juez de distrito revise la constitucionalidad del acto y ordene medidas correctivas inmediatas,
para poder garantizar que ella sea inscrita en el grado correspondiente. También se subrayó que al tratarse de una menor, el procedimiento debía privilegiar el interés superior del niño, lo que refuerza la urgencia de la protección judicial. Como les mencionaba, en el tipo de amparo, la Defensoría de Oficio señaló que el camino adecuado era el amparo indirecto, ya que la negativa a la inscripción no proviene de un juicio, sino de un acto administrativo, a diferencia de un acto directo que se usa contra sentencias definitivas. El amparo indirecto permite actuar de inmediato frente a actos que vulneren los derechos fundamentales. Este es un amparo indirecto, de nuevo, ya que procede contra actos de autoridad que afectan los derechos fundamentales. En este caso, la negativa a la inscripción. Como mencionábamos, en el artículo 103 de la Constitución se establece que todas las personas pueden promover un amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos. En el artículo 107 de la Constitución se regula el procedimiento del juicio de amparo. Y en la ley de amparo, en los artículos 107 al 114, se detalla la procedencia del amparo indirecto contra actos fuera de juicio que afecten los derechos fundamentales. No se realiza directo, ya que se utilizan sentencias definitivas, ya que aquí no se utilizan sentencias definitivas en los tribunales. En este caso no hay laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio y no es aplicable en el caso de Surelmi, ya que no existe un procedimiento legal previo, sino un acto administrativo de una autoridad escolar. La importancia de la determinación judicial es que, a diferencia de las recomendaciones de la CNDH, las sentencias de amparo tienen un carácter obligatorio. Una sentencia favorable obligaría a la institución educativa a inscribir a la menor en el nivel correspondiente según sus capacidades. Tenemos un impacto social y un impacto jurídico. En el caso de Surelmi se refleja cómo el uso del amparo es la vía para transformar una recomendación en una obligación legal. Garantizar que el derecho humano a la educación es reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, para así reafirmar que el amparo es el mecanismo más eficaz para proteger los derechos fundamentales en situaciones de vulnerabilidad infantil. La resolución judicial que ordene la inscripción de Surelmi puede sentar un precedente para otros casos similares y así obligar a las instituciones educativas a reajustar sus prácticas. También podemos generar la conciencia comunitaria al hacer una reflexión en los padres, docentes y autoridades sobre todas las necesidades para priorizar el interés superior del niño sobre trámites administrativos. Recalquemos que el derecho a la educación de la menor fue vulnerado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la recomendación que lamentablemente no fue vinculante. El amparo directo se convierte en la vía adecuada para obligar a la institución a cumplir con la inscripción de la menor. Y la sentencia judicial tiene fuerza obligatoria y protege efectivamente los derechos de la menor. En el caso de Surelmi debemos recordar que los derechos humanos no deben de quedarse solo en recomendaciones por instituciones que se supone que están para guiarnos a una solución, y que el juicio de amparo es una herramienta que convierte la exigencia moral en una obligación legal, y así poder asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a la educación. Este caso evidencia que los lineamientos burocrativos no pueden ni deben estar por encima de la Constitución ni de los tratados internacionales, que la negativa del cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la necesidad de acudir al Poder Judicial muestran la importancia de que las instituciones educativas comprendan que sus actos son reversibles y pueden ser corregidos judicialmente. En este caso, mostramos que la Constitución y la Ley de Amparo ofrecen herramientas para que la justicia llegue a tiempo, especialmente cuando se trata del futuro de los niños. El juicio de amparo no solo busca proteger a Surelmi, sino que también envía un mensaje claro: ningún trámite puede estar por encima del derecho humano a la educación. Este caso se convierte en un espejo de nuestra sociedad, mostrando la urgencia de transformar las instituciones para que sean garantes de derechos y no obstáculos.
En las palabras del famoso Martin Luther King Jr., la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Con esto nos despedimos. Recuerden seguirnos en redes sociales como Infinitamente Aprendiendo. Que tengan buen día.